Bienvenidos. Pues vamos a iniciar la plenaria del día de hoy. Objetos digitales de aprendizaje son recursos educativos que facilitan el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Son importantes para la construcción de un pensamiento creativo. La siguiente ponencia nos invita a comprender el impacto de los objetos digitales de aprendizaje en la educación actual. Surge a partir de la necesidad educativa que se manifestó durante la pandemia por SARS-CoV-19 bajo la investigación por el maestro David Alonso Guzmán Barajas, licenciado en Psicología Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 092 Ajusco, y maestro en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 097 en la Ciudad de México Sur. El maestro Guzmán ha desempeñado como docente de educación básica, media superior y superior en el sector público y privado. Desde el año 2002, sus principales líneas de investigación son los objetos digitales de aprendizaje, el pensamiento creativo y la educación social en el aula. Presidió la Academia de Idiomas del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP, plantel Álvaro Obregón. Asimismo, es coordinador nacional de auxiliar en la aplicación del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval. Fue colaborador y escritor en el periódico El Sol de Lomas, donde publicó una columna mensual de problemáticas sociales de gran relevancia en la alcaldía Tlalpan. Como orientador educativo y profesor de computación, fue desarrollando el manual Aprende Más con las TICs y el proyecto editorial Para Sembrar el Miedo, en una compilación de cuentos de terror. Es profesor titular en la escuela primaria Enrique Aguilar González desde febrero de 2017. En el 2019 fue distinguido por el reconocimiento a la educación e innovación. En el 2023, la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial de la Subsecretaría de Gerencia Escolar, y en el 2023 participó en este intercambio nacional, donde compartió la experiencia que hoy nos va a compartir. Desde febrero del 2024 se desempeña como docente en la licenciatura en su alma mater de ustedes, en la psicología, también en Educación Nacional, en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Ha publicado diversos artículos en relación a ODA para el pensamiento creativo en educación primaria y el libro Intervención y Evaluación Socioformativa con los objetos digitales de aprendizaje, publicado en coautoría con la Universidad Pedagógica Nacional de Ciudad Victoria con la Unidad 097 Sur en la Ciudad de México. Estar apasionado por enseñar no consiste solo en manifestar entusiasmo, sino también llevarlo a la práctica de manera inteligente, fundada en unos principios y orientada en unos valores. La pasión es relacionada con el entusiasmo, la preocupación, el compromiso y la esperanza, que son características claves para una eficacia en la enseñanza. Christopher Day nos comenta esto, y es por ello que hoy es una de las características que definen al maestro David en una enseñanza por la educación. Démosle la cordial bienvenida. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Casi les creo. Ok. Hay una canción que me gusta mucho, es trova, me considero trovador nato, y en este mismo ejercicio, la frase de Silvio Rodríguez en su canción El Elegido dice: lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¿Le creen? Ok, yo no. Y les voy a contar por qué no le creo. Curiosamente, tengo una intención educativa distinta. En esta lógica de hacer la distinción
creer que lo más terrible se aprende enseguida es quedarme solamente en el tema de la letra con sangre entra, quedarme con la idea de que la educación es un castigo. Curiosamente, esta frase me recuerda también a la canción de Amar y Querer. ¿Se la saben? ¿Sí se la saben o no se la saben? Cántenla. Aprendan. No, no es cierto. Ok. El tema es que dice, amar es sufrir, querer es gozar. También no le creo. Porque creo que amar lo que haces, lo que te apasiona, así como dice Christopher Day, tiene implicaciones y una recompensa, llamémosle, inconmensurable. En ese sentido, cuando pienso en estas frases que son maravillosas en las canciones, pero que pareciera que nos están adoctrinando un poco en términos sociales, me parece que podríamos aventurarnos en gran medida a pensar de nuevo. Y en esta misma lógica de pensar de nuevo, me caracteriza un elemento disruptivo. Me considero un incitador nato. Así como les digo, aprende, también les digo que estamos en la posibilidad de compartir. Si estamos en la posibilidad de compartir, este carácter disruptivo me lleva a pensar las cosas de diferente manera. ¿Qué pasa si todo el tiempo estamos pensando de la misma forma? Nos han dicho cómo vestir, nos han dicho cómo actuar, nos han dicho a qué hora salir del auditorio y a qué hora entrar. Nos han dicho tantas cosas y que las hemos creído de juntillas de una manera, pues no sé si poco reflexiva, porque ¿qué los trae acá? O sea, entiendo que algunos son mis estudiantes y que están aquí por eso, pero ¿qué pasa con los demás? En este carácter disruptivo, quiero invitarlos a cada uno de ustedes a pensar un poco más allá. Algunos pequeños me decían, pero ¿cómo le hago para pensar más allá? Y yo les decía, ¿en qué momento dejaste de hacerlo? Porque, dígame cierto o falso, al principio cuando tenías cualquier cosa, igual que los gatos, ¿no?, te divertías más con la caja que con el juguete. Pero después te enseñaron a pensar que con el juguete te ibas a divertir más. ¿Por qué? Porque también tiene una intención de mercado y tiene otras cosas. Entonces, la presentación del día de hoy se llama Intervención y Evaluación Socioformativa con objetos digitales de aprendizaje. El libro tiene como 3 vertientes. Una, invitar a los docentes a recrear su aprendizaje. Es decir, cuando tienes la posibilidad de recrear tu aprendizaje, te lleva a pensar en los contenidos que te han sido planteados. Ahora, ¿cómo los vas a presentar? El segundo componente interno de los objetos digitales de aprendizaje son las actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje son todo aquello que hacen cada uno de ustedes en el aula, y cada una de esas actividades está planteada por un docente regularmente. La idea es que esto dejara de ser así, que sean los estudiantes quienes recreen el aprendizaje a partir de sus propias experiencias. Y eso nos lleva a los elementos de contextualización. Cada uno de nosotros tiene un contexto determinado, un contexto que los define. En la mañana tuvimos la presentación del documental El Sembrador, en un contexto y en un ámbito psicoeducativo rural. Se viven diferentes cosas. De entrada, la escuela es multigrado, es decir, los niños de primero a sexto de primaria están juntos en un aula. Acá no. De hecho, eso nos hace diferentes a las personas que están en comunidades rurales y a las personas que están en ciudad. Cada quien está determinada por un grupo, por un grado y por una edad. De hecho, la Universidad Nacional Rosario Castellanos ha abierto un poco esas fronteras en relación a la edad de ingreso de los estudiantes. Porque en 2 o 3 estudiantes cumples determinada edad y ya no eres candidato por el perfil profesional. Aquí han roto un poco con eso. Entonces,
En el carácter de los contenidos tenemos, digamos que dos líneas ahí como a precisar. Una de ellas son las experiencias. Cada uno de ustedes, cada ser humano, tiene unas experiencias únicas, irrefutables en muchos sentidos. Los objetos digitales de aprendizaje nos han acompañado, lo cual es indicador de que hoy cada uno de los que está aquí seguramente trae un celular. Pero la experiencia de cada uno de ustedes con el uso de la tecnología es distinta. Los procesos metacognitivos nos llevan a definir en parte, no necesariamente determinante, qué hacer con ese tipo de herramientas. Cada uno de ustedes puede o no hacer uso en beneficio o no de su propio proceso de aprendizaje. Entonces, el tercer, el tercer elemento, que son los procesos metacognitivos, me lleva a hablar acerca de la contextualización. Para ello me gustaría comentarles un caso interesante. La Nueva Escuela Mexicana nos invitó a transformar un poco la educación, pero esto a razón de una pandemia. Una pandemia que vino en una situación de crisis. La educación está en un proceso de transformación. Del 2011 al 2017 cambiaron los programas de estudio. Anteriormente estaba el programa de estudio del 94, después el del 99 con una minúscula y ridícula modificación. Después vinieron otra serie de planes de estudio y nos llega la Nueva Escuela Mexicana invitándonos a generar proyectos. Y entonces, cuando llego a las aulas, me encuentro con una paradoja: cómo enseñarles proyectos a los niños en lugar de dictarles, por así decirlo, ponerles actividades y que las ejecuten, llegar acá y presentarles una proyección y decirles que lo anoten. Y entonces, tal vez en este paradigma, ustedes siguen haciendo lo mismo, es decir, el docente pone una presentación y ustedes empiezan a escribir, ¿no? En lugar de procesar, en lugar de hacer un ejercicio metacognitivo, de pensar en pensar. Entonces, aquí tenemos como la condicionante. ¿Cómo le hacemos para pensar en pensar? ¿Cómo le hacemos entonces para empezar a ejercer esta condición unívoca de los procesos de aprendizaje, que tiene por condición que cada uno de nosotros piense? Y parece cosa menor, pero me parece que tiene muchas más aristas. Entonces, cuando estaba con estos estudiantes, de repente me encontré con la necesidad de implementar unas estrategias distintas. Y sucedió algo como súper interesante. Les dije, díganme una palabra. En este momento lo podría hacer con ustedes. Decirles, denme una palabra y generamos un proyecto, ¿no? En este caso, por poner un ejemplo, yo hago la pregunta y un niño responde, dona. Y entonces, ¿ustedes qué harían con una dona? ¿Cómo? Venderlas. Entonces, ahí estamos en un proceso distinto. Ella ya lo está viendo desde el mercado, desde la comercialización, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de ustedes se imaginan una dona? ¿A qué huele? ¿A qué sabe? Hay muchas formas de donas. Muchísimas formas. Pero pasó que Jimena, de tan solo 11 años de edad, resulta que dice, profe, es que yo nunca he probado una dona. ¿Qué hacen entonces con ese tipo de experiencias? Esos procesos metacognitivos, obviamente Jimena no había probado una dona porque sus papás son responsables, ¿ok? O bueno, digamos que son veganos, ¿no? O no lo son, simplemente tienen la concepción de que la educación a su hija debe de ser a partir de una alimentación saludable, una alimentación que no contenga azúcar. Aquí tenemos una paradoja impresionante y un paradigma interesantísimo con la educación actual. La alimentación
nos dice la Autoridad Educativa Federal que tiene que ser regulada y entonces ya las escuelas no pueden vender ningún tipo de azúcar. Y vemos que cuando salen los estudiantes universitarios, lo primero que compran son unas papas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el sentido de urgencia o el porqué de esta situación? Pero bueno, no me voy a desviar, no me dejen, por favor. Resulta que en este carácter de las donas podemos pensar muchísimas cosas. De manera creativa, podríamos suponer que las donas literalmente no necesariamente son para comer. También hay donas para peinarse, también para nadar, ¿no? Incluso cuando estábamos generando el proyecto, de repente llegaron algunos estudiantes y dicen, es que podemos hacer incluso un festival de donas, ¿no? Y entonces cada uno de estos estudiantes querían hacer una lista de productos que se requerían para hacer una dona. Evidentemente tenían que aprender a hacer una dona, ¿no? Es decir, en un proyecto toda actividad de aprendizaje es una posibilidad. Y toda posibilidad es parte de un conocimiento y de una construcción. Si permitiéramos que cada uno de ustedes los diera más allá, que nos convidaran un poco de todos los procesos metacognitivos que están pasando por su mente, ¿qué tal que nos encontraríamos con Aliens Booking? Perdonen que les hable de Aliens Booking, que no la tenía pensada, pero me acordé ahorita y estoy siendo disruptivo. Literal, Aliens Booking tiene un texto que se llama, tal cual, una rosa, ¿no? Y entonces dibuja una rosa roja, le dice el niño pequeño, se llama el cuento, y el niño pequeño dice, se me ocurrieron 300 formas de dibujar una rosa. Y dice la maestra, no. Vamos a hacer una rosa roja con el tallo verde. Dice, ok. A él le gustaba más todas las formas que se había imaginado la rosa, pero aprendió a hacer una rosa roja con el tallo verde. Después la maestra dice, el día de mañana vamos a trabajar con plastilina. Y él, wow, sí, claro, yo quiero trabajar con plastilina. Puedo hacer viboritas de diferentes tamaños, de diferentes colores. En una colibrí, un coralillo, ¿no? Entonces, de repente estaba pensando en tantas formas y la maestra, no. Vamos a hacer un plato hondo. Ya a él le gustaba más hacer serpientes y hacer muchas otras cosas, pero literalmente pues, decidió hacer un plato hondo, porque eso le había dicho la maestra. Entonces, así aprendió de manera constante a realizar lo que le decían. En ese momento se rompe todo proceso diferenciado para establecer como, pues, este aprendizaje heterónomo, es decir, igual, pues, ¿no? Y entonces, aquí llegó un momento interesante. La parte del COVID no solamente nos tomó por sorpresa, sino que dejó de lado el artículo 3º constitucional. Todos tienen derecho a la educación. Y entonces la sociedad se enfrentó a una de las problemáticas más fuertes, la desigualdad. Porque no todos tenían las mismas oportunidades. De hecho, había una desigualdad de tal magnitud que podíamos identificar aquellos que tenían el acceso a la educación y aquellos que no tenían el acceso a la educación. Por parte del gobierno federal, Gobernación sacó un mensaje que decía que nadie se quede atrás. Pero resulta que en ese momento yo estaba viviendo en los límites del sur, que se llama San Miguel Ajusco, bueno, por el Ajusco. En esta parte del Ajusco, por azares del destino, el único canal, o los únicos 2 canales que se ven son el 5 y el 7, como televisión nacional.
solamente el 5 y el 7. Y curioso, desde esta intención de llegar a todos, pues sacó un par de situaciones, ¿no? Una de ellas es que los estudiantes tenían que acceder a través de la radio o la televisión, pero los canales que destinaban para la programación educativa no llegaban a todos lados. Entonces, en el 2020 nos toma por sorpresa a los docentes que no conocíamos estas herramientas tecnológicas, estos objetos digitales de aprendizaje, toma por sorpresa a las familias y toma por sorpresa a los alumnos. Entonces empiezan a vivir una dinámica totalmente distinta. Y es aquí en donde el pensamiento creativo tiene tanta lógica, porque si bien es cierto que no estuvimos en estos procesos en donde una revolución industrial llevó al carbón, ¿no? Es decir, hace un montón de años no había autos, no había otros medios de comunicación, otros medios de transporte, y de la noche a la mañana llega una revolución industrial y nos invitan a replantear y pensar de nuevo. Es decir, cómo aprendíamos antes de la revolución industrial se modificó a partir de esa. Después llegó una segunda y una tercera, y en este momento estamos en una cuarta revolución industrial, ¿no? Cuando hablamos de los elementos de contextualización está la socioformación. Este libro de intervención y evaluación socioformativa tiene un enfoque a través de Sergio Tobón. Sergio Tobón tiene una taxonomía bien interesante, si alguno de ustedes tiene la posibilidad de revisarla. Curiosamente, Sergio Tobón es latino, ¿entiende? Y al hablar de que es una persona latina, estoy hablando de que acude al contexto y a nuestra realidad como latinos, es decir, de habla hispana, porque la gran mayoría de los textos, como la taxonomía de Bloom, pues están hechos en Europa y como para otro tipo de comunidades. En este caso, Sergio Tobón tiene esta taxonomía y podemos ver que está totalmente diseñada para las reacciones a cometer, pero para las comunidades latinas. Entonces, aquí hay como varias posibilidades en donde nos hacemos un par de preguntas. Cuando vemos a Tobón, habla de este enfoque, pero en medio de una pandemia, ¿cómo interactúan los estudiantes? A través de una pantalla, y aparte de eso la dejaban apagada, y decía, yo con que me conecte y ya me quedo dormido, y ya después qué vergüenza porque no va a salir mi papá en calzones, ¿no? Pero el punto no es todas las vergüenzas que podemos pasar. La educación se metió a la casa. Entonces, en esta misma lógica, las casas se convirtieron en escuelas y en oficinas al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, trabajaba con pequeños de sexto grado también, quinto y sexto grado en este proceso de la pandemia, y teníamos a estudiantes que seguramente pasaron algo similar a ustedes. Yo creo que ustedes hace 5 años estaban en estos procesos, ¿no? ¿En qué año estaban? ¿No? Estaban como en secundaria, ¿no? Una cosa así. ¿O en qué les cayó? Desarrollo como acorde a las edades, ¿no? Los que dejaron algún momento o algunos años la educación formal, bueno, pues seguramente también se toparon con estar trabajando desde casa. Tenía niños que se les paralizaba el rostro, se les paralizaba la mitad del cuerpo. Y tú decías, ¿por qué? Resulta que vivían en un departamento de 60 metros, o bueno, según ellos 62 metros cuadrados, y vivían 10 personas, ¿no? Es decir, vivía la abuelita y el abuelito, que eran los dueños del departamento, con 3 hijos, 2 de ellas divorciadas, una de ellas con su pareja, y cada una con 2 hijos. De lo cual podemos suponer que, bueno, pues cuando salen,
cuando está en este proceso de normalidad, pues no hay tanto problema, ¿no? Porque los niños están ahí en la casa después de salir de la escuela y el resto de la tarde no está nadie. Pero ¿qué pasa cuando se quedan en casa? ¿Se entiende el punto? Los niños entonces aprendieron a quedarse inmóviles. Todo proceso social se cortó. Entonces se quedaban en casa y aparte de eso todo el tiempo les decían, shh. E imagínense un departamento en donde arriba tienes vecinos que también están trabajando y abajo también. Y entonces de repente tenía niños con una depresión impresionante y por eso creo que este apartado socioformativo es totalmente enfocado a la formación psicológica, ¿no? Desde la psicoeducación tenemos aquí una situación en donde los niños a través de la pantalla empezaron a interactuar de manera distinta. La información no se llevó a una situación de los estudiantes, sino que también tenían otra manera de contar a sus compañeros, a la sociedad. Evidentemente, el gobierno, para hacer uso del tercero constitucional, pues genera la plataforma de conocieron, muchos de ustedes hasta ahorita, y la plataforma de aprender. Entonces, con este par de plataformas nos dimos cuenta desde la educación de dos cosas. Una era que no bastaba con tener las habilidades tecnológicas, de las cuales, por cierto, los docentes carecían. Lo que sucedió también es que esta parte socializadora del aprendizaje nos llevó a identificar que la sociedad no solamente dejó de hablar entre sí, sino que aparte de eso generó estos procesos depresivos y de autoconcepto bien complejos. ¿Recuerdan qué era quitarse el cubrebocas? Imagínense a los menores que literalmente tardaron 1 o 2 años más que los adultos en quitarse el cubrebocas, porque no aceptaban su rostro y tenían una depresión y una autoestima pues, bastante deteriorada. De hecho, todavía el ciclo escolar pasado tuve que hablar con los padres de familia para que literalmente por indicación se quitaran el cubrebocas. Hay 2 o 3 niños hoy que son estudiantes de 6º grado que todavía llevan el cubrebocas. Y yo les tengo que decir, dentro del aula, no. Afuera no te pueden impedir esto. Te lo quita, cruza la puerta, cubrebocas, porque tiene miedo. Tiene miedo de que algo se le vaya a pegar, algo se lo vaya a contagiar. Porque a veces de repente eran las 12, 1, 12 de la mañana y los niños seguían despiertos. Seguramente ustedes también. Pero no solo eso, sino que me hablaban llorando y decían que había muerto en su casa. Amanda Cañas perdió 14 años, ¿no? A sus abuelos maternos, a sus abuelos paternos, a sus tías, a su papá, ¿no? De manera directa, todos los hombres de parte de su papá fallecieron porque eran los que tenían que salir a trabajar. Entonces se contagiaron de alguna manera y adiós. Ok, entonces, ¿dónde queda la socialización del aprendizaje? Bueno, desde el apartado creativo, por decirlo de alguna manera, el pensamiento creativo nos invita a tener un momento eureka. ¿Cómo generar un momento eureka? ¿Alguno de ustedes ha escuchado la expresión? En el momento preciso en lo que lo generas un montón de adrenalina, serotonina, oxitocina, dopamina. Entonces, en este sentido del pensamiento creativo, cuando te das cuenta que puedes lograr algo, tienes un saber, y con este saber viene una intención de querer hacer algo distinto. Ya cuando logras hacer algo distinto dices, sí pude. Llega un momento en el que empiezas a disfrutar. Y cuando empiezas a disfrutar, viene la parte más interesante de este proceso creativo. El crear y confiar. Cuando alguno de ustedes de repente se avienta a hacer algo, que esto es como un evento paradigmático para los que están viendo apenas paradigmas, se supone que la importancia no es crear
algo nuevo, sino creer que lo puedes lograr. Entonces, ahí está el verdadero paradigma del pensamiento creativo. No es la creación de algo, sino creer en algo distinto. Y ese es el verdadero punto del pensamiento creativo, ¿no? Creer en lugar de crear. De tal manera que esta frase es hermosa: no es construir cosas, es construir confianza. Y esa es una invitación fuertísima para todos los psicólogos. Porque curiosamente nos vamos a topar con todo eso. En la vida real, en la vida laboral de todo psicólogo, más allá de dar las respuestas, quizás nos invita a esto, a generar momentos creativos que nos lleven a el elemento clave, que la gente crea en sí misma. Incluso que ustedes crean en sí mismos. Se van a topar los que ya llevan semestres antes, los que apenas están en primer semestre, se van a dar cuenta que aquí la Universidad Nacional Rosario Castellanos tiene un proyecto prototípico. Y al final tienes que crear algo. Pero resulta que se presentan y no creen en lo que están presentando. Qué paradójico, porque ellos lo crearon. Pero el punto no es solamente utilizar el pensamiento creativo y hacer, porque aparte de eso resulta que los docentes te dicen cómo hacerlo, ¿no? Y si haces algo distinto, entonces ya hay un problema. Pero aquí es donde surgen los objetos digitales de aprendizaje, que te pueden decir cómo hacerlo, pero no te pueden decir qué presentar. De tal forma que la idea que tienes para crear un proyecto prototípico no está enfocado únicamente a lo que dice el profesor, sino también está enfocado a lo que tú crees. Y es ahí en donde tienes una serie de elementos impresionantes. Por eso, aquí cabe señalarse, Darwin, en una de las frases más famosas de Darwin, dice que no es más inteligente, no es más fuerte aquel que sobrevive, como nos pasó en la pandemia, sino es aquel que responde mejor al cambio. Y entonces este es el elemento paradigmático más interesante. ¿Cómo han respondido cada uno de ustedes al cambio? ¿Cuántos de ustedes al ingresar a la Universidad Nacional Rosario Castellanos habían dejado la educación formal por muchos años? O por un par de años, o porque no te quedaste y entonces tomaste un receso, etcétera, etcétera. Aquí no estamos en la discusión de si eres más inteligente o si te adaptas mejor. Estamos en la paradoja de cómo aprendes a creer en ti, de nueva cuenta. Y ahí, este elemento paradigmático, que lo pueden marcar de manera increíble Darwin, me parece que nos lleva a escenarios mucho más interesantes. Entonces, es importante tener claro un par de cosas. Una, la tecnología por sí sola no hace cambio, ¿no? Ustedes pueden tener toda la tecnología al alcance de su mano, pueden tener una biblioteca. ¿Sabían que el diseño de sus dispositivos era la globalización? Y en este evento globalizador, desde la intención del aprendizaje, de la comunicación, y etcétera, etcétera, era que la biblioteca mundial estuviera al alcance de tu mano. ¿Cuántos de ustedes se meten a ver las obras más grandes de la humanidad, ¿no? Y de repente solamente lo googlean y listo. Entonces, me parece que los objetos digitales de aprendizaje generan grandes oportunidades, pero el cambio, y evidentemente la herramienta no funciona por sí sola, el cambio tiene que surgir a partir de las intenciones de cada uno de ustedes. De tal forma que podríamos hablar de elementos de metodicidad, que aquí hay quizás un señalamiento y los profesores pueden ratificarlo o no. Esto, hay muchos huecos metodológicos. Evidentemente hay deficiencias en el sistema educativo. Pero cuando ingresan los estudiantes a la Rosario Castellanos, de repente pueden suponer, ¿es mala, buena, regular? Ustedes hacen la valoración. Pero cuando lo han llegado a compartir conmigo, yo les digo, indistinto de que la universidad sea buena, mala, regular o la peor de todas, siéntete privilegiado.
porque eres de los poquitos que llegaron a la educación superior, ¿no? ¿Sabes cuántas personas tuvieron la intención y nunca llegaron, ¿no? De entrada. Y aparte de eso, siéntete privilegiado porque sigues aquí. Si estás escuchando esto es porque sigues en la universidad. Porque, curiosamente, aquí, si la estadística funciona, más de la mitad no va a terminar. Pueden terminar la currícula, pero nunca titularse. ¿Entiende? Es decir, solamente el 30% o menos se titula de una licenciatura. Entonces, aquí hay situaciones que nos llevan a decir, ok, ¿hay huecos metodológicos? Sí, porque la metodicidad nos lleva a la historicidad de los seres humanos. La historicidad que te dice, ok, no lo vas a lograr, como lo acabo de hacer yo, porque soy un disruptivo, pues, pero en este sentido, ¿cuántos, aún estando en clases, siguen utilizando la manera de hacer las cosas como ya las traen desde hace años? En lugar de hacerlas de manera distinta, dices, ¿esto me ha funcionado? Y entonces a eso le llamamos empirismo. Puedes tener grandes ideas, pero dices, no. Y entonces ahí es como que te dicen, voy a citar a Mario Guerra. Mario Guerra dice que cuando era niño, estaba en clase y de repente la maestra hace una pregunta. Y dice, ¿sabían ustedes de la gravedad? Y los niños, sí. ¿Ustedes saben de la gravedad? ¿Saben cuál es la gravedad en tu cuerpo? Y entonces él se puso a analizar la pregunta y dijo en voz bajita, sí, conmigo. Y de repente dijo, no, debo estar equivocado. Pero el de al lado, que escuchó que él había dicho que el ombligo, dijo, maestra, es el ombligo. Y dice la maestra, muy bien. ¿No? Y entonces, ¿qué sucedió en este momento? ¿No? Él aprendió de manera empírica a que debía de creer en sí mismo, ¿no? Porque buscaba la aprobación, pero como dudaba de todo eso, porque en casa le habían enseñado, no, tú te callas, ¿no? A ver, ¿quién tiene la razón? ¿Se acuerdan de la película de Matilda? No me dejen ir, por favor, porque me voy. Ok, bueno, tú eres pequeña, yo soy grande, tú no sabes, yo sé. Ok, así aprendió Mario Guerra. Y entonces, ¿en qué momento, igual que con la dona, ¿sí? Cada una de tus experiencias te llevaron a tomar una decisión distinta, incluso a callar? Aunque tú sabes la respuesta, no la dices. Aunque tengas la intención de hacer algo diferente, no lo haces. Aunque quieras utilizar tu pensamiento creativo, dices, no, definitivamente puede ser una mala idea, mejor me quedo callado. Y evidentemente tenemos a la tecnología, y la tecnología nos lleva a un escenario interesantísimo desde la psicología, al concepto de digital. ¿Tenemos objetos digitales de aprendizaje? Sí. Pero estos objetos digitales de aprendizaje tienen una característica ahorita digital. Y este concepto no crean que me lo estoy sacando la manga, existe, ¿no? Digital es físico y digital. ¿Recuerdan que anteriormente los videojuegos no tenías que moverte? Y ahora tienes que interactuar. Y ahora tenemos la inteligencia artificial. Y ahora resulta que las personas van a poder contactar incluso con su propia psique a través de la inteligencia artificial y que van a sentir que tienen experiencias de visitar determinados lugares aún sin haber estado en esos lugares. Lo cual es un indicador muy claro. El pensamiento creativo nos ha llevado a crear cosas, a crear un mundo distinto e incluso a crear nuevos mundos. Desde este pensamiento creativo, nadie de nosotros hubiera subido a un avión. Hay que considerar algo. Hace 100 años, no más, ¿sí? Volar por los aires, Andrés. Por los aires era imposible. Y alguien que desarrolló su pensamiento creativo y que dijo lo contrario de Mario Guerra, ¿no? O tal vez el niño que dijo el ombligo,
¿no? Se atrevió y dijo, sí se puede. Y empezaron a resultar cosas distintas. Hay personas que creen en esta expresión de Silvio Rodríguez por una razón, porque creen que solamente cuando alguien se muere lo van a recordar. ¿Se entiende? El día más importante de tu vida que no sea el de tu muerte. Porque entonces en ese momento ya no vas a poder hacer nada. En esta condición físico-digital nos lleva a concebir que cada uno de los elementos que tenemos digitales, pero también físicos, nos permiten desarrollar el pensamiento creativo. Es entonces que vivimos en un mundo físico, pero también vivimos en un mundo digital donde hay grandes desafíos a nivel educativo y a nivel laboral. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en que la vorágine de la tecnología puede ser que hasta nos rebase. Llega un momento en el cual pareciera que estamos educando a ciegas. Los maestros y maestras en esta era digital pareciera que estamos educando a ciegas porque estamos educando para un mundo que ni ustedes ni yo conocemos. Este mundo virtual, este mundo de inteligencia artificial, el día de mañana, todo lo que conocemos en este momento va a dar como vuelta una página y resulta que vamos a estar en otra realidad. Pero hay algo que me llevó a diseñar este capítulo de los objetos digitales de aprendizaje para el pensamiento creativo. Y son como un par de cosas que quiero compartírselas como con todo el corazón. Una es que si bien es cierto que ninguna inteligencia artificial puede equipararse con el nivel de respuesta de nosotros para una operación matemática, porque eso no le implica esfuerzo a una máquina, pues, ¿no? A la inteligencia artificial menos. Puede diseñar cualquier cosa en un tiempo menor, pero podríamos primar algunas cosas. La comunicación. La comunicación que evidentemente, aunque puedas hablar con Alexa, aunque puedas hablar con tu inteligencia artificial, curiosamente ninguna de ellas es empática. Tampoco esta inteligencia artificial tiene una inteligencia emocional. Ninguna de ellas es empática. Ninguna de ellas es asertiva. Y aparte de eso, estas herramientas pueden presentarte todas las respuestas que giran en torno a la nube, en torno a un montón de información en esta plataforma global, ¿no? Como es el Internet. Pero la motivación, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, una de las herramientas del pensamiento creativo más interesantes dice que es generar grupos de 3 a 6 personas y plantearles una situación problema. Ahí es donde se da el pensamiento creativo. Ahora imagínate todo lo que puede desarrollar cada uno de ustedes utilizando esa parte humana con las herramientas digitales. Que puede dar respuesta a muchas cosas, pero ninguna de ellas va a dar respuesta a una problemática como la que cada uno de ustedes presenta. Es entonces que podemos decir, en esta misma lógica, que los profesores, los psicólogos, las psicólogas, psicólogos en formación, ninguno son insustituibles. Cada uno de ustedes son necesarios en este sentido para generar nuevos mundos, nuevos pensamientos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de formar un vínculo, el vínculo que los lleva no solamente a generar nuevos pensamientos, sino a generar nuevas incógnitas, nuevas preguntas y, por supuesto, nuevos aprendizajes. Muchísimas gracias. El análisis de la conversación de hoy es de qué manera ustedes han comprendido el impacto que tienen los objetos digitales de aprendizaje en su labor como psicólogos. De qué manera están llevando lo que el día de hoy el maestro nos presenta a nuestra realidad y a nuestra cotidianidad. Porque muchas veces escuchamos este tipo de conferencias y lo vemos como un investigador de una persona aislada que realizó algo en un lugar específico, en un territorio en específico.
pero el mensaje del maestro el día de hoy para ustedes como maestros que nos acompañan el día de hoy y también como alumnos y como futuros psicólogos educativos es qué tanto puedo utilizar esta herramienta digital para transformar mi vida y de la otra persona con la que voy a trabajar. Entonces, en ese sentido, le agradecemos mucho que nos haya compartido este tema tan importante y vamos a dar puerta a las preguntas que ustedes quieran realizar al maestro en referencia pues, a la investigación que realizó, al libro que nos está presentando y sobre todo la experiencia que ha logrado compartir con docentes, alumnos y personas como padres de familia. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Pues antes que nada, felicitarlo, maestro, por esta brillante exposición. Soy personal administrativo aquí en la Universidad Nacional Rosario Castellanos y también he dado clases, he tenido la oportunidad de ser docente. No estoy en el área de psicología, pero todo esto se me hace muy interesante porque pues la psicología definitivamente es una ciencia que nos enseña a comprender mejor el comportamiento humano. En ese sentido, maestro, yo quisiera preguntarte respecto al tema que tú expusiste. ¿Tú qué impacto consideras que ha tenido en los procesos cognitivos el cambio de modelo en donde hace 50 años personas de mi edad estudiamos en un modelo donde no había estos objetos digitales de aprendizaje con relación a estas nuevas generaciones que precisamente tienen estos instrumentos a su alcance para poder facilitar precisamente este proceso cognitivo? ¿Tú consideras que ha habido un impacto que ha sido positivo o un impacto que a la vez ha sido híbrido, que ha tenido sus pros y sus contras? Esa sería mi pregunta, maestro. Ok, antes que nada, qué honor y qué padre que haya tenido la oportunidad de estar frente al grupo porque posiblemente podemos hablar en la misma línea. Ha tenido un impacto importante. Las nuevas herramientas tecnológicas, los objetos digitales de aprendizaje han tenido un impacto fuertísimo. Como lo comentaba, ninguno de los compañeros aquí presentes posiblemente pueda salir el día de hoy sin su dispositivo móvil, ¿no? La gran mayoría de los estudiantes accede a la información a través de su dispositivo, a través de las herramientas tecnológicas, a través de los objetos digitales. Les he convidado de buena manera, espero, a que utilicen su dispositivo como una herramienta de aprendizaje. Al principio, las tecnologías no habían acercado al arte. Hoy, hace apenas el sábado, estaba checando que una inteligencia artificial diseñó a través de los prompts unas pinturas. O sea, literalmente tenemos en este momento las impresiones en 3D. Tenemos el QR que nos lleva de manera directa a un libro. Es decir, los que vivimos en la generación anterior, pareciera que en algún momento estamos en la alegoría de la caverna, ¿no? Es decir, estamos como mirando de espalda a esta nueva generación, a estas nuevas tecnologías, y que pareciera, y esto digo pareciera porque consigo que no lo es, que un niño sabe más que un adulto con relación a estos nuevos dispositivos, porque es interesante de repente darle una hoja, darle un dibujo a un niño y el niño empieza a picarlo, ¿no? Como si fuera interactivo y como si se fuera a mover, ¿no?
lo cual es indicador de que han aprendido a acceder, los padres de familia les han provisto pues de estas herramientas a muy temprana edad, ¿no? Se está viendo en este momento en Francia particularmente que prohíben incluso en las universidades que los estudiantes ingresen con su dispositivo, por ejemplo, ¿no? En otros escenarios muchos dicen, no, es que tenemos que apegarnos y tenemos que abrirnos a todas las fronteras y a todas las posibilidades que nos da la nueva tecnología y que nos puede acercar. Hay instituciones particulares en nuestro país que ya no utilizan cuadernos, papel, etcétera, etcétera, y que todo el tiempo están trabajando en sus tabletas, en sus iPads, en sus dispositivos, etcétera, ¿no? Hay una diversidad importante, por eso decía que la línea de investigación de esta publicación tiene como una de ellas es la de contextualización, porque depende también en muchos sentidos del lugar en el que se encuentre. Podemos ubicar en las comunidades rurales que se sigue dando la educación como se daba hace 50 años, ¿no? Es decir, con una tiza, con un pizarrón verde, ¿no? Un docente y listo. Pero en estas comunidades también empieza a haber estos dispositivos y uno ve pegado a las primarias, ¿no? Lo he visto en Guadalajara, en Oaxaca, tal vez en la Sierra de Michoacán, etcétera, etcétera, en donde afuera de la escuela se juntan los jóvenes porque curiosamente es el único lugar en donde hay señal, ¿no? Y entonces ahí los ven hacinados a unos 15, 20 chiquillos, ¿no? Con su dispositivo porque quieren conectarse. Incluso las personas que van de la capital o de las grandes ciudades a veranear o de vacaciones, también los ven buscando señal. Entonces, pero ¿qué está pasando con estos procesos de evaluación socioformativa? Pues podríamos evaluar un poco, ¿no? ¿Qué pasa con la socialización? Podríamos evaluarlo un poco. Me parece que la invitación desde esta publicación es que promovamos la materia blanda, es decir, la motivación, la empatía, la asertividad, la comunicación entre cada una de las personas, pero que la comunicación no se vicie porque ahora resulta que se agrede, ¿no? Podremos ver como los dos lados de la moneda. De repente, una sola publicación tiene un impacto fuertísimo. Para muchos, su autoestima está pegada incluso al número de reacciones que tenga una publicación, una simple publicación. De repente, incluso nos topamos las personas mayores con esta situación en donde de repente ya tiene 5 corazoncitos y decimos, ok, hay mucha gente que está viendo mi publicación, ¿no? Cuando de repente vemos que una persona, ¿no? En este caso, por ejemplo, mi hija publica algo y tiene 20,000 reacciones, ¿no? Y yo digo, ¿ok? ¿No? Y o sea, yo no he vivido absolutamente nada de eso. Esto es donde de repente resulta que hay personas que no se duermen si mi hija no hace un live, ¿no? Yo, ¿es en serio? Obviamente hay un proceso de transición en este sentido. La educación, estos paradigmas nos invitan no solamente a replantear de qué manera estamos enseñando, sino también replantear de qué manera estamos aprendiendo y qué es lo que estamos aprendiendo. Para cerrar aquí en respuesta, y espero haber respondido, ¿ha cambiado? ¿Ha cambiado? Sí ha cambiado, y ha cambiado de buena forma. Me parece que las posibilidades son vastas, que la respuesta dentro de la misma presentación decía que estamos caminando a ciegas, muchos docentes. Estamos enseñando a nuestros estudiantes y los estamos preparando para un mundo incluso que no conocemos. De ahí la importancia del pensamiento creativo, porque el pensamiento creativo, si lo conceptualizamos, Aguilar y otros tantos dicen que es dar respuestas a situaciones emergentes de una manera que transforme la realidad. Entonces, ¿qué pasa si damos respuesta a una situación incluso que no conocemos? La idea es dar respuesta
y con esa respuesta transformar lo ya existente. Entonces, por supuesto que cada uno de ellos tiene en sus manos, en un rectángulo, no solamente su vida, también tiene todas las posibilidades, pero siempre mirando hacia el interior, mirando quiénes somos, y en este sentido la materia blanda sería qué es lo que nos motiva para poder tomar decisiones como mucho más asertivas. Muy bien, muchas gracias, maestro. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes a todas, todos. Mi pregunta es la siguiente. Ya hay algunos indicadores o estadísticas que nos muestren, por ejemplo, el nivel de efectividad o el cómo salen preparados las personas que estudian 100% a distancia. Esto enfocado obviamente a que pues sabemos que hoy en día ya hay programas formativos, incluso a nivel licenciatura, que ofrecen pues un plan totalmente a distancia, es decir, virtual, en aulas digitales. Incluso como experiencia personal, pues creo que la Universidad Nacional Rosario Castellanos pues está bastante completa, está bastante amigable. En lo poco que experimenté en el PIRC previo a entrar a la licenciatura, pues eso era algo que yo en lo personal no había experimentado. Sí lo había experimentado tal vez como algo extracurricular, algunos cursos, algunos diplomados, a distancia y virtuales totalmente, pero no como un plan propedéutico para entrar a alguna universidad. Ahorita, bueno, pues repito, ya sabemos que existen universidades como UVM, como la Panamericana, como la Ibero, ofreciendo planes totalmente a distancia y en aulas virtuales. ¿Qué tan efectivos son estos versus un plan escolarizado como el que tenemos nosotros aquí en la universidad? Claro, va cambiando, porque tenemos que recordar, hace más o menos 8 años, el ILSE publicó una estadística. El nivel de efectividad evidentemente era muy bajo, el nivel de egreso era todavía más bajo, pero había mucha demanda. Recordemos, tratando de dar contexto, hace 20 años, tan solo 20 años, las escuelas que contaban con clases de computación, ¿no?, eran las más altas, con mayor demanda. Salieron un montón de escuelas patito, por decirlo de alguna manera, con el respeto que se merecen las instituciones educativas, pero que ofrecían dentro de sus, digamos, promocionales y programas que eran como más completos, a diferencia de la educación pública gratuita, ofrecían clases de computación e inglés, ¿no? Posteriormente se ha ido revolucionando, insisto, estamos en la revolución industrial, en la cuarta revolución industrial, que es la era digital, la era tecnológica. Entonces, 5 años después, 5 nada más, ¿no?, las clases de computación ya no eran suficientes, ¿no? Ya era la escuela con internet, se diferenciaba de la escuela sin internet. Para nosotros profesores, ¿no?, y para algunos estudiantes que conocieron esto, tener un plan de datos no existía, ¿no? Tampoco existía el internet, ¿no? E incluso recordemos que TikTok, por ejemplo, nace en el 2016. ¿De qué te habla? Facebook en el 2011. ¿De qué nos está hablando? Evidentemente de todos estos procesos de cambio, y que alguien con un pensamiento y con una creatividad, posiblemente haciéndose escucha de sus propias necesidades y de su propia intención creativa, pues empieza a desarrollar todas estas herramientas. La pandemia nos trajo otras cosas, una necesidad, y a partir de esa necesidad empezamos a tomar clases todos, o bueno, la gran mayoría en las ciudades. En las comunidades rurales evidentemente no sucedió,
No en todos los lugares tuvieron acceso a la educación o a la formación educativa, pero en este caso en las ciudades empezamos a trabajar en línea. Ya existía, pero no con tanta demanda, y aparte de eso había muy pocos profesores especializados en el área. ¿Te has dado cuenta que tampoco tenemos especialización en eso? Los docentes no tenemos especialización. Para cada uno de ustedes que está trabajando en la plataforma Moodle, que apenas le echaron a andar este semestre acá, ¿no? También es nuevo para los docentes. Y este es un reto para ustedes y para los docentes. En esta misma lógica, ¿cuál es el nivel de efectividad? Nos lo va a otorgar en 3, 4, 5 años y vamos a ver qué cambios existen. Porque es muy probable que incluso este tema de discusión entre prende tu cámara, prende tu cámara, prende tu cámara, ya no exista, ¿no? Porque vamos a tener la ubicación precisa de dónde te encuentras, cómo te encuentras y qué estás haciendo. Incluso desde esta realidad digital, ¿no? Desde esta realidad virtual, es muy probable, yo quiero suponer, en un par de años nos enfrentemos a que ustedes estén con un visor en los ojos y en una clase desde tu casa. Pero todos, tal vez en un aula virtual, tomando clase, ¿no? Entonces, las estadísticas evidentemente sí las dio, el INSE las tiene, no las tengo pues en este momento, así como que te diga tanto por ciento o algo por el estilo, pero sí existe. El INSE, que es el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, cada 3 meses arroja las estadísticas. Si gustas, lo investigas, lo investigo y nos lo compartimos. Gracias.